La dependienta de farmacia fue despedida por hablar de más, y el millonario la oyó decir una frase. Era exactamente la misma frase que su hija usaba con él antes de desaparecer hace 17 años. Diciembre de 2001, Ciudad de México. El viento azotaba las ventanas de la mansión Vázquez con una furia que parecía presagiar lo que estaba por venir. Rodrigo caminaba de un lado a otro en su estudio, con el teléfono pegado a la oreja, discutiendo cifras y contratos como si el mundo no se estuviera desplomando a su alrededor. No, García, necesito esos números para mañana temprano. No me importa si es fin de semana. Se detuvo cuando vio a Cristina parada en el marco de la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Su esposa sostenía una maleta pequeña en una mano y la mano de Palomita en la otra. La niña de 6 años miraba confundida entre sus padres, sin entender por qué mamá lloraba y por qué papá tenía esa cara de enojado que ella ya conocía muy bien. ¿Te vas a algún lado?, preguntó Rodrigo colgando el teléfono con más fuerza de la necesaria. Nos vamos, Rodrigo, Palomita y yo. Ya no puedo más con esto. Las palabras cayeron como piedras en el estudio. Rodrigo sintió cómo se le secaba la garganta. ¿De qué carajo estás hablando, Cristina? No hables así delante de la niña, gritó Cristina, y Palomita se escondió detrás de las piernas de su madre. Esto es exactamente lo que ya no aguanto. Siempre trabajando, siempre viajando, siempre gritando. Palomita ya ni siquiera te pregunta cuándo vas a llegar porque sabe que nunca estás. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, una costumbre que tenía cuando se sentía acorralado. Cristina, estoy construyendo un imperio para ustedes. Todo lo que hago es por ti y por Palomita. ¿Un imperio? La risa de Cristina sonó amarga. Lo que estás construyendo es una prisión, y yo ya no quiero vivir en ella. La lluvia comenzó a golpear con más fuerza contra los cristales. Palomita se soltó de la mano de su madre y corrió hacia Rodrigo. «Papi, ¿por qué mamá está llorando?», preguntó con esa voz dulce que siempre lograba desarmar a Rodrigo por completo. Él se agachó y cargó a su hija, aspirando el aroma de su champú de manzana. «No pasa nada, princesa. Los adultos a veces discuten, pero...» «Sí pasa algo», interrumpió Cristina. «Le pasa que su papá prefiere sus malditas farmacias antes que a su familia. Le pasa que ya no recuerda cuándo fue la última vez que cenamos juntos. Le pasa que me conoció a Miguel y... ¿Miguel? ¿Quién carajo es Miguel?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la tormenta pareció hacer una pausa. Palomita sintió cómo el cuerpo de su papá se tensaba y se bajó de sus brazos, asustada. «Miguel es alguien que me escucha, Rodrigo. Alguien que está presente. ¿Me está siendo infiel? No. Bueno, no como tú piensas. Pero él me ofreció algo que tú ya no me das hace años. Atención. Y me propuso que me fuera con él a España. Con Palomita». Rodrigo sintió cómo el mundo se le venía encima. Su exitosa empresa, sus planes, sus sueños. Nada de eso importaba si perdía a su familia. «Cristina, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. ¿Puedes qué? Dejar de ser quien eres». Cristina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Llevo 5 años esperando que cambies, Rodrigo. 5 años rogándote que seas el esposo y el padre que prometiste ser. Pero soy un buen proveedor, les doy todo lo que necesitan, excepto lo único que realmente queremos, tu tiempo, tu amor, tu presencia». Palomita comenzó a llorar. Los gritos de sus padres la asustaban, y aunque no entendía todo lo que decían, sabía que algo muy malo estaba pasando. «Mamá, no quiero irme. Quiero quedarme con papi. Sollozó la niña. Rodrigo se arrodilló frente a su hija y la tomó de las manos. «Escúchame bien, princesa. Los ángeles no tienen prisa. ¿Está bien? Papá va a arreglar todo esto. Te lo prometo. ¿Me lo prometes de verdad? Te lo prometo para siempre y un día más». Era su frase especial, la que siempre le decía antes de dormir. Palomita sonrió a través de las lágrimas y le dio un abrazo que Rodrigo supo que recordaría por el resto de su vida. Cristina observó la escena con el corazón destrozado. Tal vez había sido muy drástica. Tal vez. «Está bien», dijo finalmente. «Pero no voy a España. Me voy esta noche a casa de Carmen. Palomita y yo necesitamos tiempo para pensar. Y tú necesitas decidir qué es más importante para ti. Carmen, mi cuñada Carmen, es mi hermana, Rodrigo, y ella siempre me ha dicho que esto iba a pasar, que tarde o temprano te ibas a cansar de nosotras.
Eso es mentira. Carmen siempre me ha odiado. No te odia. Solo ve lo que yo he estado negando durante años. Cristina se agachó y cargó a Palomita, quien seguía llorando. Vamos, mi amor. Vamos a casa de tía Carmen. No, gritó Rodrigo. No se van. Menos con esta tormenta. ¿Ahora sí te preocupas por nosotras? Fue la última frase que Cristina le dijo a su esposo. Tomó las llaves del auto, cargó a Palomita y salió hacia la noche tormentosa que cambiaría sus vidas para siempre. Rodrigo las siguió hasta la puerta, viendo cómo las luces traseras del auto se perdían en la oscuridad. El viento le azotó la cara, mezclando la lluvia con las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Una hora después, Carmen Delgado estaba preparando té de manzanilla cuando escuchó los golpes desesperados en su puerta. Al abrir, se encontró con Cristina empapada, cargando a una Palomita dormida en sus brazos. «Carmen, por favor, necesito que me ayudes. Dios mío, ¿qué pasó? Están empapadas. Pasen, pasen». Me separé de Rodrigo. Bueno, no oficialmente, pero necesito tiempo para pensar, para decidir qué hacer con mi vida. Carmen envolvió a Palomita en una manta y la acostó en el sofá. La niña murmuraba dormida. Los ángeles no tienen prisa. Papi. ¿Y él qué dijo? Se puso furioso, gritó, amenazó. Lo de siempre, Carmen. Ya no puedo más. Ya no sé quién soy cuando estoy con él. Carmen abrazó a su hermana, pero por dentro sentía una mezcla de satisfacción y preocupación. Siempre había sabido que este día llegaría. Está bien, hermana. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, pero creo que deberías regresar mañana a hablar con él cuando los dos estén más calmados. No, esta noche. Voy a regresar esta noche a decirle que me voy para siempre si no cambia, que se acabaron las oportunidades. Cristina, no, la tormenta está horrible. Déjalo para mañana. No, Carmen, si no lo hago ahora, nunca voy a tener el valor. Y con esa determinación que Carmen conocía tan bien en su hermana, Cristina salió de nuevo hacia la noche, hacia la tormenta, hacia un destino que ninguna de las dos podía imaginar. Nunca llegó a la mansión Vázquez. El auto fue encontrado al día siguiente en el fondo de un barranco, aplastado contra las rocas. Cristina había muerto al instante, pero el cuerpo de Palomita nunca apareció, y Carmen Delgado, con una niña traumatizada llorando por su mamá en sus brazos, tomó la decisión que cambiaría sus vidas para los próximos 23 años. Diciembre de 2024. Barrio Doctores. Ciudad de México 23 años después. En una farmacia pequeña del barrio Doctores, Amalia Delgado organizaba los medicamentos con la misma meticulosidad con la que una vez había ordenado sus juguetes. Por color, por tamaño, por función. No sabía por qué, pero ese orden le daba una extraña sensación de paz. «Amalia, ¿ya terminaste con el inventario de los jarabes?», preguntó Esteban Morales desde detrás del mostrador, sin levantar la vista de su celular. «Sí, jefe, ya está todo listo», respondió ella, tocándose inconscientemente la pequeña cicatriz en la frente, un gesto que hacía siempre que se sentía nerviosa. Era una mañana lluviosa de diciembre, y el sonido de las gotas contra el cristal de la farmacia le provocaba a Amalia esa sensación extraña que nunca lograba explicar, como si la lluvia le trajera recuerdos que no podía alcanzar, voces que no podía escuchar del todo. La campanilla de la puerta sonó, y entró doña Rosa, una señora de 78 años que venía cada 15 días por su insulina. Amalia la conocía bien. Sabía que vivía sola con su nieta de 14 años, y que a veces tenía que elegir entre comprar medicinas o comida. «Buenos días, doña Rosa. ¿Cómo se siente hoy?» «Ay, mijita, no muy bien. Mi azúcar está disparada otra vez», dijo la anciana, sacando un papel arrugado de su bolsa. «El doctor me recetó esto, pero…» Su voz se quebró. «No sé si pueda comprarlo todo». Amalia tomó la receta y revisó los precios. Eran casi 800 pesos. Vio cómo doña Rosa contaba billetes arrugados y monedas, una y otra vez, con las manos temblando. «¿Cuánto trae, doña Rosa?» 400 pesos, mijita. Es todo lo que tengo hasta la siguiente quincena». Amalia sintió cómo se le encogía el corazón. Sabía exactamente lo que significaba esa cifra para la señora. Era la diferencia entre que su nieta tuviera o no su tratamiento. Sin pensarlo dos veces, Amalia sacó 400 pesos de su propia cartera
los que había guardado para las medicinas de Carmen. ¿Sabe qué, doña Rosa? Hoy tenemos una promoción especial para adultos mayores. Su medicamento le sale en 400 pesos exactos. En serio, mijita. Dios te bendiga. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas de alivio. Amalia le preparó todo el medicamento, lo empacó con cuidado y hasta le agregó algunas vitaminas de muestra. Acuérdese de tomarse la insulina después de cada comida y estas vitaminas una vez al día. ¿Está bien? Ay, niña, no sé cómo agradecerte. Eres un ángel. En ese momento, Amalia no se dio cuenta de que alguien más había entrado a la farmacia y había presenciado toda la escena. Don Rodrigo Vázquez Mendoza estaba parado cerca de la entrada, con su traje elegante empapado por la lluvia, observando cada movimiento de la joven empleada. Rodrigo había llegado siguiendo su rutina obsesiva de los últimos años, visitar farmacias pequeñas en barrios populares, buscando alguna pista, algún rastro de su hija perdida. Los médicos le habían dicho que era una búsqueda inútil, que debía hacer el duelo. Sus amigos creían que se había vuelto loco. Pero algo en su interior no le permitía rendirse. Había algo en esa joven que le llamó la atención desde el momento en que la vio. La forma delicada con que trataba a la anciana, el cuidado con que empacaba las medicinas, la generosidad natural que irradiaba. Esteban Morales, que había estado absorto en su teléfono, finalmente levantó la vista justo cuando doña Rosa se marchaba. Vio la caja registradora abierta y frunció el ceño. Amalia, ¿cuánto pagó la señora? 400 pesos, jefe. ¿Y por qué la caja marca 800? Amalia sintió cómo se le aceleraba el corazón. Sabía que Esteban era un hombre tacaño y calculador, pero había esperado que no se diera cuenta. Es que le hice un descuento especial. Ella, ¿un descuento especial?, gritó Esteban saliendo de detrás del mostrador. ¿Quién te dio permiso de hacer descuentos? Esteban, la señora no tenía dinero y necesitaba su medicina. Es diabética. Y me vale madre si es diabética. Esta no es una institución de caridad. Es un negocio. Rodrigo observaba la escena desde su rincón, sintiendo cómo la sangre le hervía. La forma en que ese hombre le gritaba a la joven le recordaba sus propias explosiones de cólera, esas que habían alejado a Cristina. Esteban, por favor, yo pagué la diferencia de mi propio dinero. No me importa. Tú no eres la dueña para estar regalando medicinas. Esteban estaba rojo de la ira. Siempre igual, metiéndote donde no te llaman, hablando de más con los clientes, y ahora jugando a la santa. Pero señor, nada de peros. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate de aquí. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Amalia. Varios clientes que habían entrado durante la discusión la miraban con lástima. Ella comenzó a juntar sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón, una foto con Carmen, una plantita que había puesto en su área de trabajo y una caja de música pequeña que siempre la acompañaba. Aunque no recordaba de dónde había salido, con las manos temblando y la voz quebrada por la humillación, Amalia murmuró para sí misma, sin darse cuenta de que Rodrigo estaba a solo unos metros de distancia. Los ángeles no tienen prisa. Ellos esperan el tiempo correcto para ayudar a las personas correctas. El efecto en Rodrigo fue como un rayo. No solo la frase, sino la entonación, la forma específica de pronunciar ángeles con ese deje ligeramente infantil, la manera en que se tocó la cicatriz en la frente al hablar, eran detalles que solo un padre notaría, gestos grabados en su memoria durante 6 años de paternidad. Las piernas le flaquearon, el corazón se le disparó, las manos comenzaron a sudarle. ¿Podía ser? Después de tantos años, ¿sería posible que...? Amalia salió de la farmacia cargando su caja, con la cabeza agachada y los hombros caídos. Rodrigo la siguió discretamente, manteniendo una distancia prudente mientras ella caminaba por las calles del barrio Doctores. La siguió durante 15 minutos, a través de callejones estrechos y mercados bulliciosos, hasta que ella se detuvo frente a una casa humilde de 2 pisos, pintada de azul cielo pero ya descolorida por el tiempo. Cuando Amalia tocó la puerta, una mujer mayor salió a recibirla. Rodrigo casi se desmaya al reconocerla. Era Carmen Delgado, su ex cuñada, la hermana de Cristina, la mujer que había desaparecido la misma noche que su familia fue destrozada. Carmen, ahora de 67 años, tenía el cabello completamente gris,
y se veía visiblemente enferma, más delgada y frágil de lo que Rodrigo recordaba, cuando vio a Amalia llegar llorando. La abrazó con ternura maternal. «¿Qué pasó, mijita? ¿Por qué lloras?» «Me corrieron del trabajo, tía Carmen. Esteban se puso como loco porque le ayudé a doña Rosa. Ay, mi niña, ven acá. Platícame qué pasó, Rodrigo». Escondido detrás de un puesto de tacos, observó cómo Carmen consolaba a Amalia con el mismo cariño con que una madre consolaría a su hija, pero cuando Carmen levantó la vista hacia la calle, como si sintiera que alguien la observaba, y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, su rostro se puso pálido como el papel. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Los ojos de Carmen se llenaron de terror y culpa. Se quedó paralizada por unos segundos que parecieron eternos, antes de empujar suavemente a Amalia hacia el interior de la casa y cerrar la puerta con prisa. Rodrigo se quedó parado en la calle, bajo la lluvia que había comenzado a caer de nuevo, con 1000 preguntas dándole vueltas en la cabeza. Carmen estaba viva. Carmen tenía a una joven que se parecía a Palomita. Carmen había desaparecido la misma noche que su hija. ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más grande y terrible? Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Caminó por su mansión vacía, recordando los pasillos que una vez habían resonado con la risa de Palomita. Se paró frente a la habitación de su hija, que había mantenido exactamente igual durante 23 años, y tomó una decisión. Al día siguiente, haría algunas llamadas, contrataría al mejor detective privado que pudiera encontrar, y de una forma u otra, descubriría la verdad sobre Amalia Delgado, porque si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que esa joven de ojos verde esmeralda fuera su hija perdida, no descansaría hasta saberlo. Los ángeles, después de todo, no tienen prisa, pero cuando llega su momento, pueden mover montañas. A las 7 de la mañana del día siguiente, Rodrigo ya estaba sentado en la oficina del detective Mauricio Sandoval, un hombre de 50 años con bigote canoso y la reputación de ser el mejor investigador privado de casos antiguos en la Ciudad de México. «Don Rodrigo, lo escucho», dijo Sandoval, ajustándose los lentes mientras abría una libreta nueva. «Necesito que investigue discretamente a una joven llamada Amalia Delgado. Vive en el barrio Doctores con una mujer mayor que se hace llamar Carmen Herrera. ¿Qué tipo de información busca?» Rodrigo se pasó las manos por el cabello, dudando si sonaría como un loco. Todo, su historia, sus documentos, de dónde viene, desde cuándo vive con esa mujer. Pero detective, hizo una pausa. «Creo que esa joven podría ser mi hija». Sandoval levantó una ceja. En 30 años de carrera había escuchado casos extraños, pero este prometía ser especial. Su hija desapareció hace 23 años. Tenía 6 años cuando pasó el accidente. Su madre murió, pero nunca encontraron el cuerpo de Palomita. ¿Y qué le hace pensar que está Amalia? Ayer la vi en una farmacia. Dijo una frase que solo mi hija conocía, con la misma entonación. Tiene gestos idénticos. Una cicatriz en el mismo lugar y... Rodrigo sacó una foto vieja de su cartera. «Míreme a los ojos y dígame que no ve el parecido». Sandoval estudió la foto de Palomita y luego la descripción que Rodrigo le daba de Amalia. Tenía que admitir que había coincidencias inquietantes. «¿Cuánto tiempo necesita?» «Mientras más rápido, mejor. Pero detective, nadie puede saber que estoy investigando, ni ella, ni la mujer con quien vive, si realmente es mi hija. Necesito estar seguro antes de actuar». 2 horas después, Rodrigo estaba parado frente a la farmacia San Miguel con un plan. Había decidido que la única forma de acercarse a Amalia sin levantar sospechas era a través de la farmacia misma. Esteban Morales estaba detrás del mostrador, contando dinero con la satisfacción de quien había ahorrado un sueldo al despedir a una empleada. «Buenos días, soy Rodrigo Vázquez, de la cadena Farmacias del Corazón». Esteban casi se atraganta con el café que estaba tomando. Conocía el nombre. Vázquez era uno de los magnates más importantes del sector farmacéutico en México. «Don Rodrigo, qué honor. ¿En qué puedo servirle?» «Estoy aquí porque nuestra empresa está implementando un nuevo programa de revitalización comunitaria. Queremos adquirir farmacias pequeñas en barrios populares para convertirlas en centros de salud comunitarios». Los ojos de Esteban brillaron como los de un niño en una dulcería. «¿Están interesados en comprar mi farmacia?» «Potencialmente, sí, pero tengo una condición específica.
Hemos observado que tenía una empleada que era muy querida por la comunidad, una joven llamada Amalia Delgado. Amalia. Pero si ayer mismo la despedí exactamente por eso, su despido generó comentarios negativos en el barrio. Si compramos esta farmacia, necesitaríamos que ella regresara, pero como gerente general, es parte de nuestro compromiso con la comunidad. Esteban no podía creer lo que escuchaba. ¿Ese ratón de biblioteca iba a ser gerente? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el local? 3 veces su valor comercial. 600,000 pesos. Esteban casi se desmaya. Su farmacia valía máximo 200,000 pesos. Acepto. ¿Cuándo podemos firmar? Hoy mismo. Si usted reintegra a Amalia inmediatamente, mi abogado puede estar aquí en 2 horas con los contratos. Esa misma tarde, Amalia recibió una llamada que no esperaba. Bueno, Amalia, soy Esteban. Necesito que vengas urgente a la farmacia. Esteban, ya me corriste. No tengo nada que hablar contigo. Espérate, cometí un error. Una cadena farmacéutica quiere comprar el negocio, pero pusieron como condición que tú regreses como gerente. Amalia pensó que era una broma cruel. ¿Estás jugando conmigo? Te lo juro por mi madre. Ven ahorita y te explico todo. 1 hora después, Amalia estaba frente a Rodrigo en la farmacia, sin saber que tenía al hombre que había sido su padre durante los primeros 6 años de su vida parado a 1 metro de distancia. Señorita Delgado, he escuchado muy buenas referencias sobre usted. La comunidad la aprecia mucho. Gracias, señor. Vázquez. Rodrigo Vázquez. Y tengo que decirle que lo que hizo ayer por doña Rosa fue admirable. Es exactamente el tipo de servicio comunitario que buscamos promover. Mientras hablaba, Rodrigo la observaba obsesivamente. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión, la forma en que ladeaba la cabeza cuando pensaba era idéntica a la de Palomita, el modo en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, la manera en que organizaba inconscientemente las plumas sobre el mostrador mientras hablaba. ¿Estás seguro de que quiere contratarme como gerente? Apenas tengo 2 años de experiencia en farmacia. Estoy completamente seguro. A veces la experiencia no es tan importante como el corazón. Durante las siguientes semanas, Rodrigo encontró excusas para visitar la farmacia casi diariamente, siempre con pretextos empresariales. Revisar inventarios, conocer a los proveedores, evaluar las necesidades del barrio, pero en realidad estaba estudiando a Amalia como un científico estudia una muestra fascinante. Descubrió que organizaba los medicamentos exactamente como Palomita había organizado sus juguetes, por colores y tamaños, creando patrones que solo tenían sentido para ella. Notó que tenía la misma marca de nacimiento en forma de luna creciente en la muñeca derecha que su hija había tenido. Observó que cantaba bajito cuando estaba concentrada, siempre la misma melodía que él solía cantarle a Palomita para dormirla, pero lo que más lo impactó fue descubrir su fobia inexplicable a las tormentas. Un día que empezó a llover fuerte, Amalia se puso pálida y comenzó a temblar. ¿Se encuentra bien, Amalia? Sí, señor Vázquez. Es solo que no me gustan las tormentas. Por alguna razón en particular. No lo sé. Desde que era niña me dan mucho miedo. Carmen dice que cuando era pequeña me escondía en el baño cada vez que llovía fuerte. Pero no recuerdo por qué. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Palomita también había desarrollado miedo a las tormentas, después de presenciar algunas discusiones fuertes entre él y Cristina durante noches lluviosas. No recuerda por qué. No recuerdo muchas cosas de cuando era pequeña. Carmen dice que tuve un trauma y que es normal que haya bloqueado algunos recuerdos. Cada revelación era como una pieza más del rompecabezas. Rodrigo comenzó a llevar un diario secreto, donde anotaba cada coincidencia, cada gesto familiar, cada detalle que reforzaba sus sospechas. Mientras tanto, Carmen se había dado cuenta de que algo extraño estaba pasando un día, cuando Amalia llegó del trabajo emocionada hablando de su nuevo jefe. Carmen sintió un escalofrío. ¿Cómo dijiste que se llama tu jefe? Rodrigo Vázquez. Es súper amable y me trata muy bien. Dice que tengo potencial para crecer en la empresa. Carmen se quedó helada. No podía ser coincidencia. Después de 23 años, Rodrigo había encontrado a Palomita, y lo peor era que Amalia no tenía idea del peligro que esto representaba. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Sabía que Rodrigo era inteligente y persistente. Si había llegado hasta la farmacia, era porque ya sospechaba algo, y si descubría la verdad,
Carmen se levantó y fue al closet donde guardaba la caja que había mantenido escondida durante más de 2 décadas. Adentro estaban todos los recuerdos de Palomita, fotos, la caja de música, documentos originales y la carta que Cristina había escrito para Rodrigo antes de morir. Por primera vez en años, Carmen se permitió llorar. Había creído que estaba protegiendo a la niña, pero ahora entendía que tal vez había cometido el error más grande de su vida. Mientras tanto, a unas cuadras de distancia, Rodrigo recibía una llamada de Sandoval. «Don Rodrigo, tengo información importante. ¿Puede venir a mi oficina mañana temprano? ¿Encontró algo?» «Encontré bastante, y creo que va a querer sentarse cuando escuche lo que tengo que decirle». Rodrigo colgó el teléfono con las manos temblando. Después de 23 años de búsqueda desesperada, finalmente podría tener respuestas. Las respuestas que cambiarían todo. A las 8 de la mañana, Rodrigo ya estaba sentado frente al detective Sandoval, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo como tambor de guerra. «Detective, dígame que encontró algo». Sandoval abrió una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y reportes. «Don Rodrigo, lo que encontré va a cambiarlo todo. Carmen Herrera no existe». «¿Cómo que no existe?» Esa mujer se llamaba Carmen Delgado hasta diciembre de 2001. Justo después del accidente de su esposa. Ella cambió legalmente su nombre, retiró todos sus ahorros del banco y desapareció por completo durante 2 años. Rodrigo sintió cómo se le secaba la boca y después reapareció en 2003 en el barrio Doctores con una niña de aproximadamente 8 años. Le dijo a los vecinos que era su sobrina huérfana, que sus padres habían muerto en un accidente en provincia. ¿Una niña de 8 años en 2003? Rodrigo hizo cálculos mentales. Palomita habría tenido exactamente esa edad. Eso no es todo. Mire estos documentos. Sandoval extendió copias de actas de nacimiento, registros escolares y expedientes médicos. Carmen forjó una nueva identidad para la niña. Usó el apellido Delgado, su apellido de soltera, y creó una historia completamente falsa. Registró a la niña en escuelas, la llevó a doctores, la inscribió en programas sociales, todo con documentos que técnicamente son legales, pero basados en información falsa. Las manos de Rodrigo temblaban mientras revisaba los papeles. ¿Y nadie sospechó nada? Carmen tenía contactos en el registro civil de un pueblo en Michoacán. Al parecer, pagó para que crearan documentos de respaldo. No fue difícil. En esa época, los sistemas no estaban tan conectados como ahora. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina como animal enjaulado. ¿Qué más encontró? Hay registros médicos que son preocupantes. La niña llegó con Carmen con síntomas severos de trauma psicológico, mutismo selectivo, pesadillas, episodios de pánico. Los doctores diagnosticaron amnesia disociativa. ¿Qué significa eso? Que su mente bloqueó recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. Es común en niños que han pasado por experiencias muy fuertes, como perder a su madre en un accidente, o como ser separada de su padre y llevada a vivir con extraños. El detective esperó a que Rodrigo procesara la información antes de continuar. «Don Rodrigo, hay algo más. Carmen Delgado tiene cáncer de páncreas en estado avanzado. Su oncólogo es el Dr. Sebastián Herrera, que resulta ser su primo lejano. Cáncer, ¿qué tan grave? Terminal. Según los registros médicos que pude conseguir, le quedan pocas semanas de vida». Rodrigo sintió una mezcla extraña de satisfacción y pánico. Si Carmen moría antes de que pudiera confrontarla, tal vez nunca sabría toda la verdad. «Detective, necesito que hable con ese doctor. Dr. Sebastián Herrera. Averigüe todo lo que pueda». Esa misma tarde, Sandoval logró encontrarse con el Dr. Sebastián Herrera en el hospital donde trabajaba. Era un hombre de 45 años, delgado y con cara de preocupación constante. «Doctor, soy detective privado y estoy investigando un caso relacionado con su prima Carmen. ¿Carmen está en problemas?» «Potencialmente sí. ¿Qué puede decirme sobre la joven que vive con ella?» El doctor se puso inmediatamente nervioso. «Amalia es una buena chica. Carmen la quiere mucho. La crió como si fuera su propia hija. Pero usted sabe que no es su sobrina verdadera, el Dr. Sebastián se quedó callado por un momento muy largo. «¿Qué quiere decir?» «Doctor, sabemos que Carmen cambió de identidad en 2001 y que apareció 2 años después con una niña. Sabemos que forjó documentos.
La pregunta es, ¿usted sabía todo esto? Yo sospechaba que algo no estaba bien. Cuando Carmen apareció con Amalia, la niña tenía síntomas severos de trauma, pero Carmen me dijo que había presenciado la muerte de sus padres y que por eso estaba tan afectada. ¿Y usted le creyó? Carmen siempre fue muy protectora con la historia de Amalia. Nunca me dejó ver los documentos originales, nunca me explicó detalles. Decía que era muy doloroso para la niña recordar, pero usted tenía dudas. El doctor suspiró profundamente. Sí, especialmente ahora que Carmen está muriendo. Delira mucho, y cuando está muy sedada por los medicamentos, habla cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Llama por Cristina constantemente, pide perdón por no haber protegido a la niña como debía. Dice que Rodrigo tiene derecho a saber la verdad. A veces llora, y repite que cometió un error terrible, pero era por amor. Sandoval sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Ha mencionado específicamente a alguien llamado Rodrigo? Varias veces. Parece que lo conoce, o lo conocía, y cuando habla de él, Carmen se pone muy agitada, como si tuviera miedo. Doctor, ¿cuánto tiempo le queda exactamente? 2, tal vez 3 semanas. Su condición se está deteriorando rápidamente. Esa noche, Sandoval llamó a Rodrigo para reportar la conversación. Don Rodrigo, tenemos confirmación. Carmen está muriendo y en sus delirios menciona su nombre y el de su esposa. Este doctor puede ser nuestro aliado si necesitamos confrontarla. ¿Qué me recomienda? Que actúe pronto. Si Carmen muere sin confesar, tal vez nunca sepamos toda la verdad, y Amalia tiene derecho a saber quién es realmente. Mientras tanto, en la casa del barrio Doctores, Carmen estaba teniendo otra de sus malas noches. El dolor era insoportable, pero no tanto como el peso de la culpa que había cargado durante 23 años. «Tía Carmen, ¿estás bien?», preguntó Amalia, entrando al cuarto con una taza de té. «Sí». «Mijita, solo son los medicamentos que me tienen medio mareada». Carmen observó a Amalia mientras le arreglaba las almohadas. La joven había crecido y se había convertido en una mujer hermosa, bondadosa, inteligente, pero Carmen sabía que toda esa felicidad estaba construida sobre una mentira. «Amalia, ¿tú has sido feliz conmigo? ¿Cómo preguntas eso? Tú me salvaste, me diste una familia, un hogar. Por supuesto que he sido feliz, aunque no recuerdes a tus padres verdaderos». Amalia se sentó en la cama, extrañada por la pregunta. «Tía Carmen, mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Tú me lo has contado 1000 veces, y aunque no los recuerde, siempre me has dado tanto amor que nunca sentí que me faltara algo». Carmen sintió cómo se le quebraba el corazón. ¿Cómo iba a decirle que su padre estaba vivo? ¿Que nunca había dejado de buscarla? ¿Que ella había sido quien los separó? ¿Y si te dijera que tal vez hay cosas de tu pasado que no sabes? ¿Qué tipo de cosas? Carmen estuvo a punto de confesar todo en ese momento, pero al ver la cara de confianza absoluta de Amalia, no pudo hacerlo. «Nada, mijita. Son tonterías de los medicamentos. Ve a descansar». Esa misma noche, a pocas cuadras de distancia, Rodrigo estaba en su estudio repasando todas las evidencias que había recolectado, fotos de Amalia tomadas discretamente, notas sobre sus gestos y comportamientos, los reportes de Sandoval. Todo apuntaba a la misma conclusión imposible. Amalia Delgado era Palomita Vázquez Mendoza. Su hija estaba viva, Su hija había crecido sin él. Su hija no sabía quién era. Y la mujer que había cometido este crimen terrible estaba muriendo, llevándose posiblemente los últimos secretos a la tumba. Rodrigo tomó una decisión. Al día siguiente, confrontaría a Carmen Delgado, con o sin permiso, con o sin consecuencias. Había esperado 23 años por respuestas. No iba a esperar ni un día más. La mañana siguiente, Rodrigo esperó escondido en su auto hasta ver salir a Amalia hacia la farmacia. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Después de 23 años, finalmente iba a enfrentar a la mujer que había destrozado su vida. Tocó la puerta con firmeza. Cuando Carmen abrió, usando una bata desgastada y con el rostro demacrado por la enfermedad, sus ojos se llenaron de terror absoluto. «Hola, Carmen». O debería decir, Carmen Delgado. Carmen se quedó paralizada. Durante más de 2 décadas había temido este momento, pero ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer. «Rodrigo, yo
Puedo pasar. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Carmen asintió con la cabeza, sabiendo que ya no tenía escapatoria. Lo guió hasta la pequeña sala, donde se sentó con dificultad en su sillón favorito. Rodrigo permaneció de pie, observando la casa donde su hija había crecido sin él. ¿Dónde está ella, Carmen? Ella. No te hagas la pendeja conmigo. Sabes perfectamente a quién me refiero. ¿Dónde está Palomita? Carmen comenzó a llorar sin poder controlarse. Rodrigo, yo puedo explicarte. 23 años, gritó él. 23 años buscando a mi hija mientras tú la tenías aquí, a unas cuantas cuadras de mi oficina. Por favor, déjame explicarte. No fue como tú piensas. Rodrigo se sentó finalmente, no por cortesía, sino porque las piernas ya no lo sostenían. Está bien. Explícame cómo una mujer roba a la hija de su cuñado y la cría con documentos falsos durante más de 2 décadas. Carmen se secó las lágrimas y respiró profundo. Sabía que esta confesión podría ser la última cosa importante que hiciera en su vida. Esa noche, cuando Cristina llegó a mi casa con Palomita, no era solo para visitarme. Estaba huyendo de ti, huyendo de mí. Yo jamás le habría hecho daño, pero ella no lo sabía. Cristina llegó aterrorizada, diciéndome que habían peleado terrible, que tú te habías puesto violento cuando ella confesó lo de la mentira sobre Miguel. ¿Cuál mentira? Carmen lo miró con sorpresa. ¿No lo sabías? Miguel no existía, Rodrigo. Cristina se lo inventó para hacerte sentir celos, para que reaccionaras, para que te dieras cuenta de que las estabas perdiendo. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Mi hermana estaba desesperada. Llevaba años tratando de que le prestaras atención, que fueras el esposo y padre que ella necesitaba. Cuando se inventó lo del otro hombre, era su último intento de salvarte, de salvarnos a todos. Pero ella dijo que se iba a España. Todo era mentira, Rodrigo. Ella solo quería que sintieras miedo de perderlas para que cambiaras. Pero cuando te confesó la verdad esa noche, tú explotaste peor que nunca. Carmen se levantó con dificultad y fue a su recámara. Regresó con una caja de madera que obviamente había guardado con cuidado durante años. Cristina escribió esto para ti antes de salir de mi casa esa noche. Iba a regresar contigo para entregártela y pedirte perdón. Carmen le entregó una carta amarillenta, escrita con la letra que Rodrigo reconoció inmediatamente. Mi querido Rodrigo, perdóname por la mentira sobre Miguel. Era mi forma desesperada de hacerte reaccionar. No existe ningún otro hombre. Nunca lo hubo. Solo existes tú. Solo te amo a ti. Pero necesitaba que vieras lo que estábamos perdiendo como familia. Voy a regresar a casa para que hablemos con calma. Quiero que seamos felices otra vez. Que Palomita tenga el papá presente que se merece. Te amo más que a mi vida, Cristina. Las lágrimas de Rodrigo cayeron sobre el papel, manchando la tinta de una carta que nunca había recibido. ¿Por qué no me diste esto? Porque Cristina murió antes de poder entregártela. Salió de mi casa esa noche, con esa tormenta horrible, para ir a pedirte perdón. Y nunca llegó. Carmen se acercó a la caja y sacó la caja de música de Palomita, algunas fotos y documentos originales. Cuando supe del accidente al día siguiente, Palomita se puso histérica. Lloraba por su mamá. Preguntaba por ti, pero yo tenía tanto miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de ti. ¿No lo entiendes? Cristina me había contado de tus explosiones de ira, de los celos, del control. Yo pensé que si entregaba a Palomita, ella iba a sufrir contigo como había sufrido mi hermana. Yo nunca lastimé a Cristina, pero la controlabas, la celabas, le gritabas. Cristina vivía con miedo de hacer algo que te molestara, y yo pensé que era mejor para Palomita estar lejos de todo eso. Rodrigo se puso de pie, furioso. Entonces decidiste secuestrarla. Decidí protegerla, gritó Carmen con la poca fuerza que le quedaba. Durante 2 años viví como fugitiva con ella, cambiando de ciudad constantemente. Palomita estaba destruida. Había olvidado casi todo por el trauma. Lloraba por ti todas las noches, pero yo pensé que con tiempo se le pasaría. Y después me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Pero ya era muy tarde. Palomita había construido una nueva identidad. Había bloqueado los recuerdos. ¿Cómo le iba a decir que toda su vida era mentira? Carmen se acercó a Rodrigo, tomándolo del brazo con sus manos temblorosas. Rodrigo,
Durante todos estos años he vivido en el infierno. Cada día me arrepiento de lo que hice. Veo a Amalia ser tan buena, tan noble, y sé que se merece conocer la verdad. Entonces, ¿por qué nunca me contactaste? Porque tuve miedo al principio, porque pensé que me mandarías a la cárcel. Después, porque no sabía cómo explicarle a Amalia que toda su vida era mentira. Y últimamente, porque estoy muriendo y no quería morirme sin verla feliz al menos una vez. Rodrigo se sentó de nuevo, abrumado por la revelación. Carmen, ¿tienes idea del infierno que he vivido estos 23 años? ¿Sabes cuántas noches no he dormido preguntándome si mi hija estaba viva, si estaba sufriendo, si necesitaba ayuda? Sí lo sé, y me odio por eso. Pero Rodrigo, también tienes que entender que yo creí que estaba haciendo lo correcto. Cristina me había hablado tanto de sus miedos. Cristina exageraba por el drama. Yo jamás la habría lastimado, y jamás habría lastimado a Palomita. Lo sé ahora, lo he sabido durante años, pero cuando eres joven y estás asustada, tomas decisiones estúpidas pensando que proteges a quien amas. Carmen regresó a la caja y sacó más fotos de Palomita cuando era niña. Mira estas fotos, Rodrigo. ¿Ves qué feliz era contigo? Durante años me torturé viendo estas imágenes, recordando cómo te adoraba. Rodrigo tomó las fotos con manos temblorosas. Eran imágenes de él y Palomita en el jardín, en la piscina, leyendo cuentos antes de dormir. Ella me preguntaba por ti constantemente los primeros años. ¿Dónde está mi papi? ¿Por qué no viene por mí? Y yo le mentía. Le decía que estabas ocupado, que vendrías después. ¿Y cuándo dejó de preguntar? Cuando cumplió 10 años. Un día simplemente dejó de mencionarte. Los doctores dijeron que era parte del proceso de sanación, que su mente había bloqueado los recuerdos dolorosos. Carmen se acercó de nuevo a Rodrigo. Pero ¿sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que durante todos estos años, tú nunca dejaste de buscarla. Yo sabía que visitabas farmacias pequeñas. Había escuchado rumores. Sabía que no te habías dado por vencido. ¿Y por qué no me contactaste entonces? Porque soy una cobarde. Y porque cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía confesarlo todo. Rodrigo guardó silencio por varios minutos, procesando 23 años de dolor en una sola conversación. Carmen, ¿cómo vamos a decirle a Amalia? ¿Ella cree que eres su salvadora? No lo sé. Solo sé que se merece la verdad antes de que yo muera. Y tú te mereces recuperar a tu hija. ¿Cuánto tiempo te queda? Días, tal vez semanas si tengo suerte. Carmen se acercó una última vez y puso la caja en las manos de Rodrigo. Esto te pertenece. Son todos los recuerdos de Palomita que guardé durante estos años, y esta es la verdad completa. Ahora tienes que decidir qué hacer con ella. 3 días después de la confesión de Carmen, Rodrigo no había podido dormir ni comer. La caja con los recuerdos de Palomita estaba sobre su escritorio, y cada vez que la miraba, sentía una mezcla de alegría y terror. Había encontrado a su hija, pero ¿cómo le iba a decir que toda su vida era una mentira? Carmen había empeorado notablemente. El Dr. Sebastián le había aumentado los calmantes y pasaba la mayor parte del día sedada, pero cuando estaba consciente. Le insistía a Amalia que necesitaba hablar con su jefe sobre algo importante. «Tía Carmen, ¿para qué quieres hablar con el señor Vázquez?», preguntó Amalia mientras le acomodaba las almohadas. «Es algo importante, mijita, muy importante. Puedes pedirle que venga mañana en la tarde. Dile que es urgente». Amalia se extrañó por la insistencia, pero asintió. Carmen nunca le había pedido nada así antes. Al día siguiente, Amalia llegó a la farmacia con cara de preocupación. «Señor Vázquez, ¿podría hacerme un favor muy grande?» «Por supuesto, Amalia. ¿Qué necesita?» «Mi tía Carmen quiere hablar con usted sobre algo importante. Está muy enferma y, bueno, ha estado muy insistente con esto». Rodrigo sintió cómo se le aceleraba el corazón. Había llegado el momento. «¿Cuándo quiere que vaya?» «Esta tarde, si le es posible. Dice que es urgente. A las 6 de la tarde». Rodrigo tocó la puerta de la casa azul con las manos sudando. Amalia le abrió con una sonrisa, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Pase, señor Vázquez. Tía Carmen lo está esperando en la sala». Carmen estaba sentada en su sillón, visiblemente más débil que 3 días atrás, pero con los ojos alertas y decididos. «Amalia, siéntate aquí conmigo», dijo Carmen.
palmeando el sofá a su lado. «¿Qué pasa, tía Carmen? ¿Por qué tan misteriosa? Mijita, lo que te voy a decir va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitas saberlo antes de que me muera». Amalia sintió un escalofrío. Carmen nunca hablaba tan directamente sobre su muerte. «Tía, me estás asustando». Carmen tomó las manos de Amalia entre las suyas. «Amalia, tu nombre verdadero no es Amalia Delgado». «¿Qué?». Amalia se rió nerviosamente. «Tía, los medicamentos te tienen confundida». «No estoy confundida. Tu nombre real es Palomita Vázquez Mendoza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amalia miró a Carmen, luego a Rodrigo, tratando de entender si esto era algún tipo de broma cruel. «Eso es imposible. Mis padres murieron cuando era pequeña. Tú me lo has contado 1000 veces». Carmen respiró profundo, reuniendo fuerzas para lo que venía. «Tu mamá sí murió, mijita. Pero tu papá está aquí». Amalia siguió la mirada de Carmen hacia Rodrigo, quien tenía lágrimas corriendo por las mejillas. «¿Qué están diciendo? ¿De qué hablan?». Rodrigo se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. «Amalia, Palomita, soy tu papá». «No, eso es imposible. Ustedes están locos». Amalia se puso de pie de un salto, retrocediendo hacia la pared. «Mijita, escúchame», suplicó Carmen. «La noche que tu mamá murió, tú viniste conmigo. Estabas traumatizada, asustada. Yo cometí un error terrible. En lugar de llamar a tu papá, decidí esconderte porque pensé que te estaba protegiendo. No les creo. Mis padres murieron en un accidente». Rodrigo se acercó un paso más. «Princesa, ¿recuerdas esta frase? Los ángeles no tienen prisa. No. Para siempre y un día más». Las palabras golpearon a Amalia como un rayo. Esa frase había estado en su cabeza toda la vida, sin saber de dónde venía. Carmen se levantó con dificultad y trajo la caja de madera. «Mira esto, mijita». Con manos temblorosas, Carmen sacó la caja de música que Amalia había visto en sus pesadillas durante años. Cuando la abrió, la melodía familiar llenó la habitación. «Dios mío», susurró Amalia. «Esa música, la he escuchado en mis sueños». Carmen siguió sacando cosas, fotos de una niña pequeña con un hombre que Amalia ahora reconocía como Rodrigo. La niña en las fotos tenía sus mismos ojos, su misma sonrisa, la misma marca de nacimiento en la muñeca. «Esta eres tú, Palomita, a los 4 años, a los 5, a los 6. Amalia tomó una de las fotos con manos temblorosas. Era ella, definitivamente ella, pero en un lugar que no recordaba, con un hombre que ahora sabía que era su padre. «¿Por qué?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me hicieron esto?». Carmen comenzó a llorar desconsoladamente. «Porque fui una tonta, mijita. Porque pensé que te estaba protegiendo. Pero en realidad les causé daño a los dos». Amalia se volvió hacia Rodrigo con ojos llenos de dolor y confusión. «¿Y usted? ¿Por qué no me encontró? ¿Por qué tardó 23 años? Porque nunca dejé de buscarte, princesa. Visitaba farmacias pequeñas porque un vidente me dijo que te encontraría cuidando gente enferma. He buscado en cada rincón de este país, pero estaba aquí. Siempre estuve aquí. Lo sé, y me odio por eso». Las memorias comenzaron a regresar a Amalia en flashes dolorosos. El jardín de una casa grande, un hombre leyéndole cuentos, una mujer hermosa que le cantaba antes de dormir, una tormenta, gritos, lágrimas. «Mamá», susurró. «Recuerdo a mamá». Rodrigo se acercó un poco más. Se llamaba Cristina. Era la mujer más hermosa del mundo. Igual que tú. Como murió. Carmen y Rodrigo intercambiaron una mirada. Era el momento de contar toda la verdad. «Hubo una pelea esa noche», explicó Carmen, «entre tu papá y tu mamá. Ella salió de la casa con una tormenta para ir a mi casa. Después regresó para hablar con tu papá, pero nunca llegó. Su carro se fue por un barranco. Por culpa de la pelea». «No, mijita», intervino Rodrigo. «Por culpa de la tormenta y por culpa de mi orgullo. Si yo no hubiera sido tan necio, tan obsesionado con el trabajo, nada de esto habría pasado». Amalia se dejó caer en el sofá, abrumada por la información. «Entonces toda mi vida, todo lo que creía sobre mí, es mentira». «No todo», dijo Carmen suavemente. «El amor que te tengo es real, la forma en que te crié, con cariño,
Es real, pero tienes razón. Te mentí sobre lo más importante. ¿Y ahora qué?, preguntó Amalia mirando a ambos. ¿Qué se supone que haga con esta información? Lo que quieras hacer, respondió Rodrigo. No voy a presionarte para que me perdones o me aceptes. Solo quería que supieras la verdad. Amalia se puso de pie bruscamente. Necesito aire. Necesito pensar. Amalia, por favor, suplicó Carmen. No puedo estar aquí ahora mismo. Amalia tomó su bolsa y salió corriendo de la casa. Dejando la puerta abierta, Rodrigo hizo ademán de seguirla, pero Carmen lo detuvo. Déjala ir. Necesita procesar todo esto. Y si no regresa, regresará, pero necesita tiempo. Rodrigo se acercó a Carmen, quien se veía completamente agotada después de la confesión. Carmen, ¿hicimos lo correcto? Era lo único que podíamos hacer. Ella se merecía saber la verdad. Esa noche, Amalia no regresó a casa. Rodrigo y Carmen se quedaron despiertos, cada uno en su propia casa, preguntándose si habían perdido para siempre a la mujer que acababan de encontrar. Amalia caminó por las calles de la Ciudad de México hasta el amanecer, con la cabeza llena de recuerdos que regresaban en pedazos, la mansión blanca de sus pesadillas, la voz que le cantaba, los brazos que la cargaban cuando tenía miedo. Todo era real, todo había sido suyo una vez, y todo se lo habían quitado durante 23 años. La pregunta ahora era, ¿podía perdonar? ¿Podía reconstruir una relación con el padre que había perdido y la mujer que había creído que la salvó? ¿O tendría que empezar de cero, sin ninguno de los dos? Día 1. Amalia había desaparecido sin dejar rastro. Después de caminar toda la noche por las calles de la Ciudad de México, se había refugiado en un hotel barato cerca del centro histórico, pagando con el poco dinero que tenía en su cartera. En su cuarto pequeño y mal ventilado, se quedó sentada en la cama mirando fijamente la pared, mientras las memorias regresaban en oleadas dolorosas. Cada recuerdo que recuperaba era como un puñal en el pecho. Se acordaba ahora del olor a loción de su papá cuando la cargaba, de cómo él le hacía voces divertidas cuando le leía cuentos antes de dormir, de la forma en que la llamaba princesa y le prometía cuidarla para siempre y un día más. Pero también recordaba la última noche, los gritos, el miedo en los ojos de su mamá, la tormenta que había marcado el final de su infancia. Mientras tanto, en el barrio Doctores, Rodrigo tocaba la puerta de Carmen cada 2 horas. ¿Ha regresado? ¿Sabe algo de ella? No, Rodrigo, nada. Carmen estaba destrozada. El esfuerzo de la confesión la había dejado completamente agotada, y ahora la culpa de haber perdido a Amalia la estaba matando más rápido que el cáncer. ¿Dónde puede estar? No tiene dinero, no tiene amigos cercanos. Tiene a Diego, murmuró Carmen débilmente. Diego, su novio, Diego Morales, es el hijo de Esteban, pero es un buen muchacho. Trabaja como enfermero en el Hospital General. Rodrigo salió corriendo hacia su carro. Tenía que encontrar a ese Diego. En el hospital, Diego Morales estaba terminando su turno de 12 horas cuando vio a un hombre elegante acercarse a la estación de enfermería. ¿Diego Morales? Sí. ¿En qué puedo ayudarlo? Soy Rodrigo Vázquez. Creo que conoce a Amalia Delgado. Diego se puso inmediatamente en guardia. Había escuchado ese nombre. Era el dueño de la farmacia donde trabajaba Amalia. ¿Qué pasa con Amalia? ¿Está bien? No lo sé. Desapareció anoche después de recibir noticias muy difíciles. Pensé que tal vez había venido a buscarte. ¿Qué tipo de noticias? Amalia no me ha hablado desde ayer en la mañana. Rodrigo se debatió entre contarle la verdad a un extraño o mantener el secreto. Es complicado. Solo necesito saber si la has visto. Diego vio la desesperación en los ojos de Rodrigo y sintió que algo muy grave había pasado. No la he visto. Pero si aparece, le voy a decir que usted la está buscando. Por favor, es muy importante que sepas que hay gente que la quiere mucho y está preocupada por ella. Día 2. Carmen no había podido levantarse de la cama. Su estado había empeorado drásticamente durante la noche. El Dr. Sebastián había tenido que aumentarle los medicamentos para el dolor y pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente. Durante sus momentos de lucidez, solo repetía el nombre de Amalia. «Doctor, ¿dónde está mi niña? Ya regresó. Carmen, necesita descansar. Amalia va a estar bien». Pero el Dr. Sebastián estaba preocupado.
Carmen se estaba deteriorando más rápido de lo esperado, y tenía la sensación de que la angustia emocional estaba acelerando el proceso. Rodrigo había contratado a 3 detectives más para buscar a Amalia por toda la ciudad. Revisaron hoteles, albergues, casas de huéspedes. Nada. También había ido a hablar con Diego otra vez, esta vez siendo más honesto. Diego, Amalia acaba de descubrir algo muy traumático sobre su pasado. Está confundida y dolida. Necesito encontrarla antes de que tome alguna decisión de la que se pueda arrepentir. ¿Qué descubrió? Rodrigo suspiró. Era un joven que obviamente se preocupaba por Amalia. Descubrió que no es quien pensaba que era, que la mujer que creyó que era su tía en realidad. Es más complicado de lo que parece. ¿Y usted qué tiene que ver en todo esto? Soy su familia verdadera, Diego se quedó callado por un momento, procesando la información. Señor Vázquez, si Amalia está pasando por algo así de grave, lo más probable es que esté en algún lugar donde se sienta segura. ¿Hay algún lugar especial para ella? Rodrigo pensó. ¿Qué lugares podían ser especiales para Palomita? Apenas había comenzado a conocer a Amalia. No lo sé. Apenas estamos reconociéndonos. ¿Qué le gusta hacer cuando está estresada? No sé eso tampoco. Diego se dio cuenta de que este hombre, aunque fuera familia de Amalia, realmente no la conocía. A ella le gusta ir a la catedral cuando está preocupada. Dice que le da paz. Y también va al parque de Chapultepec los domingos. En el hotel Amalia no había comido en 2 días. Solo había salido del cuarto una vez para comprar agua en una máquina. Se la pasaba acostada, dejando que las memorias la inundaran. Recordaba ahora vívidamente el día que conoció a Carmen. Había llegado llorando, gritando por su papá y su mamá. Carmen la había consolado, le había dado de comer, le había cantado para que se durmiera. En ese momento, Carmen había sido realmente su salvadora, pero después vinieron años de mentiras, años de decirle que sus padres habían muerto, que no tenía familia, que solo la tenía a ella. Y lo peor de todo, su papá había estado buscándola todo este tiempo. Mientras ella crecía sintiéndose huérfana, él nunca se había dado por vencido. ¿Cómo se suponía que procesara toda esa información? Día 3 Carmen despertó con mucha dificultad. El Dr. Sebastián estaba revisando su suero cuando ella abrió los ojos. Doctor, Amalia, Carmen. Amalia sigue sin aparecer, pero hay algo que necesito decirle. Carmen lo miró con ojos vidriosos por los medicamentos. En sus últimos análisis encontramos algo. Amalia está embarazada. Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Qué? 2 meses aproximadamente. Ella no lo sabe todavía, pero cuando regrese, necesitará apoyo médico y emocional. ¿Se lo ha dicho a alguien más? No. Usted es su contacto de emergencia, pero pensé que debía saberlo, especialmente considerando su estado. Carmen cerró los ojos. Su nieta. Iba a tener una nieta, y tal vez no viviera para conocerla. Doctor, necesito que me haga un favor. ¿Cuál? Si algo me pasa antes de que regrese Amalia, necesito que le dé esto. Carmen señaló una carta que había estado escribiendo durante los últimos días, entre periodos de inconsciencia. ¿Qué es? Es todo lo que nunca le pude decir, sobre por qué hice lo que hice, sobre cuánto la amo, sobre cuánto me arrepiento. El Dr. Sebastián tomó la carta con manos pesadas. Carmen, usted va a poder dársela personalmente. No, doctor, los dos sabemos que no es cierto. Esa tarde, Carmen entró en coma. Su cuerpo ya no pudo luchar más contra la enfermedad y el peso emocional de los últimos días. El Dr. Sebastián llamó inmediatamente a Rodrigo. Don Rodrigo, Carmen está muy grave. Entró en coma esta tarde. Necesitamos encontrar a Amalia urgentemente. ¿Cuánto tiempo le queda? Horas. Tal vez hasta mañana si tiene suerte. Rodrigo colgó el teléfono con las manos temblando. Si Carmen moría sin que Amalia pudiera despedirse, su hija nunca se lo perdonaría. En el Hotel Amalia, despertó de una pesadilla donde veía a Carmen llamándola. En el sueño, Carmen se veía muy pálida y le pedía perdón una y otra vez. Por primera vez en 3 días, sintió la necesidad urgente de regresar a casa. No sabía si podía perdonar lo que Carmen había hecho, pero tampoco podía dejarla morir sola. Se levantó, se lavó la cara y salió del hotel hacia el barrio Doctores. Era hora de enfrentar su nueva realidad. Cuando Amalia llegó a la Casa Azul, encontró una ambulancia estacionada afuera.
Su corazón se detuvo. Corrió hacia la entrada donde el doctor Sebastián estaba hablando con los paramédicos. «Doctor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Carmen? El doctor». Sebastián se volvió, con alivio y tristeza mezclados en su rostro. «Amalia, llegaste justo a tiempo. Carmen está muy grave. Entró en coma esta tarde». «¿Coma? ¿Cómo que coma?» El estrés emocional aceleró el deterioro. Su cuerpo ya no puede más. Amalia entró corriendo a la casa. Carmen estaba en su cama, conectada a una máquina de oxígeno. Con el rostro más pálido que nunca, se veía tan frágil que parecía que se rompería con solo tocarla. «Tía Carmen, soy yo. Regresé». Amalia tomó la mano fría de Carmen entre las suyas. Durante varios minutos, solo se escuchó el sonido del equipo médico. Rodrigo apareció en la puerta del cuarto. Había llegado corriendo cuando el doctor le avisó que Amalia había regresado. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió Amalia sin voltear a verlo. «No responde el doctor». Sebastián se acercó a ambos. «Su condición es crítica. Puede ser cuestión de horas». Esa noche, Amalia se quedó al lado de la cama de Carmen, sosteniéndole la mano y hablándole en voz baja. «Tía Carmen, sé que me puedes escuchar. Estoy enojada contigo. No te voy a mentir, pero también te amo. Fuiste la única madre que conocí durante 23 años». Rodrigo estaba en la sala, respetando el momento privado entre ellas, pero sin poder irse. No sabía si Amalia querría hablar con él, pero no podía abandonarla en este momento. A las 3 de la mañana, Carmen abrió los ojos brevemente. «Amalia», susurró con voz casi inaudible. «Estoy aquí, tía Carmen». «Perdóname, May, mi niña. Ya hablamos de eso después. Ahorita concéntrate en mejorarte». Carmen movió ligeramente la cabeza. «No, ya no hay tiempo. Necesito que sepas que todo lo que hice fue por amor. Lo sé. Tu papá es un buen hombre. Dale una oportunidad». Carmen cerró los ojos y no volvió a abrirlos. A las 5 de la mañana se fue en paz. 3 días después, el funeral, la iglesia de San Miguel, estaba llena de gente del barrio que había conocido a Carmen durante los últimos 20 años. Para ellos, había sido una mujer bondadosa que había criado sola a una sobrina huérfana. Amalia estaba en la primera fila, vestida de negro, con los ojos hinchados de tanto llorar. Diego se había sentado a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. Rodrigo estaba unas filas atrás, sin saber si tenía derecho a estar más cerca. El padre Miguel, que había conocido a Carmen desde que llegó al barrio, habló sobre su generosidad y su amor por Amalia. Carmen Herrera fue una mujer que cargó con secretos pesados, pero su amor por su familia nunca fue cuestionable. Criaron juntas, Carmen y Amalia, un hogar lleno de cariño a pesar de las dificultades. Después de la misa, fueron al panteón. Mientras bajaban el ataúd, Amalia se quebró completamente. Diego la abrazó, pero ella se soltó y caminó sola hacia la tumba. «Adiós, tía Carmen. Gracias por cuidarme cuando era una niña asustada. Gracias por amarme a tu manera». Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a irse, Amalia se quedó parada frente a la tumba. Rodrigo se acercó lentamente. «Amalia, no sé cómo llamarte», dijo ella sin voltear. «Durante 3 días he estado pensando, ¿te digo papá, señor Vázquez, Rodrigo? Como te sientas cómoda». Amalia finalmente se volvió hacia él. Tenía los ojos rojos pero secos, como si ya no le quedaran lágrimas. «Estoy embarazada». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué? 2 meses. Me enteré ayer cuando fui al médico. El DTR. Sebastián ya lo sabía por los análisis que le habían hecho a Carmen. Rodrigo no sabía qué decir. En 3 días había pasado de encontrar a su hija a perder a Carmen a enterarse de que iba a ser abuelo. ¿Y Diego? Él es el papá. ¿Y antes de que preguntes? Sí, él lo sabe. Y sí, va a asumir su responsabilidad. ¿Cómo te sientes con todo esto?» Amalia se sentó en una banca cerca de la tumba de Carmen, confundida, asustada, enojada, triste, todo al mismo tiempo. Rodrigo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Amalia, Palomita, no sé cómo llamarte tampoco. Creo que soy las dos. Palomita murió hace 23 años, pero Amalia también es real.
Soy las dos y ninguna al mismo tiempo. Puedes contarme qué recuerdas, durante la siguiente hora, sentados en el panteón mientras el sol se ponía. Amalia le contó a Rodrigo los recuerdos que habían regresado, la mansión blanca, los domingos en el jardín, las historias antes de dormir, la caja de música. Recuerdo que me cantabas una canción cuando tenía pesadillas. Duérmete, mi niña, que llegó la hora de soñar, cantó Rodrigo suavemente. Esa. Amalia sonrió por primera vez en días. Y recuerdo que siempre me decías que los ángeles no tienen prisa, porque quería que supieras que no importaba cuánto tiempo tardaras en hacer algo, yo iba a esperarte. Pero no me esperaste. Me perdiste. La acusación dolió, pero Rodrigo sabía que era justa. Tienes razón, te perdí porque fui un mal esposo, y eso causó que tu mamá saliera esa noche. Te perdí porque no supe proteger a mi familia. Carmen me dijo que nunca dejaste de buscarme. Nunca, ni un solo día. ¿Por qué las farmacias? Un vidente me dijo que te iba a encontrar cuidando gente enferma. Sonaba ridículo, pero era la única pista que tenía. Amalia se quedó callada por un momento. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? Que no sé si hubiera sido más feliz contigo. Carmen me mintió, pero también me amó. Me dio una vida sencilla pero llena de cariño. ¿Habría tenido eso contigo? Rodrigo sintió el peso de la pregunta. No lo sé. Probablemente no. Era un hombre obsesionado con el trabajo, con el éxito. Tal vez Carmen tenía razón en preocuparse por el tipo de padre que era. Y ahora, ¿qué tipo de padre eres ahora? Uno que perdió 23 años con su hija y que haría cualquier cosa por recuperar el tiempo perdido. Amalia se puso de pie. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero tal vez podemos construir algo nuevo. ¿Qué quieres de mí? Honestidad, paciencia, y que no trates de reemplazar estos 23 años de golpe. Soy una mujer adulta, no la niña de 6 años que perdiste. Lo entiendo. Y quiero que conozcas a Diego. Es un buen hombre. Y va a ser el padre de tu nieto. Rodrigo asintió. ¿Y sobre nosotros? ¿Cómo empezamos? Amalia caminó hacia él y, por primera vez desde la revelación, lo abrazó. No era el abrazo de una hija recuperando a su padre, sino el de dos personas que iban a intentar conocerse. Empezamos despacio, un día a la vez. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Amalia o Palomita? Amalia. Palomita era tu hija pequeña. Amalia es quien soy ahora. Está bien, Amalia. Mientras caminaban juntos hacia la salida del panteón, Amalia le preguntó, ¿y tú cómo quieres que te llame? Rodrigo sonrió tristemente. Como te nazca. Papá es un título que se gana, no algo que se reclama por derecho. Entonces, Rodrigo por ahora, hasta que me nazca llamarte papá. Me parece justo. Por primera vez en 23 años, padre e hija caminaron juntos bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, sabiendo que tenían un camino largo y difícil por delante, pero dispuestos a recorrerlo juntos. Un año después, el sonido del llanto de un bebé llenó la habitación del Hospital General. Amalia, sudorosa pero radiante, sostenía en sus brazos a una niña pequeña con los ojos verde esmeralda idénticos a los suyos. «Es perfecta», susurró Diego, besando la frente de Amalia. «Es igualita a ti. ¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó la enfermera. Amalia miró a Rodrigo, quien estaba parado en una esquina del cuarto con lágrimas corriendo por las mejillas. Durante el último año, su relación había sido un proceso lento y a veces doloroso de reconstrucción. «Cristina Elena Morales Vázquez», dijo Amalia. «Cristina por mi mamá, Elena por la doctora que nos ayudó a sanar, Morales por su papá, y Vázquez porque es mi apellido verdadero». Rodrigo se acercó lentamente a la cama. «¿Puedo cargarla? Por supuesto, es tu nieta». Cuando Rodrigo tomó a la bebé en sus brazos, el mundo se detuvo por un momento. Durante 20 años había soñado con sostener a un bebé de su familia otra vez. «Hola, princesita», le susurró a Cristina Elena. «Soy tu abuelo, y te prometo que voy a cuidarte para siempre y un día más». 6 meses antes, la terapia familiar con la Dra. Elena Ramírez había sido fundamental para que Rodrigo y Amalia construyeran una relación real. Las primeras sesiones habían sido devastadoras. «Amalia, ¿qué es lo que más te duele de toda esta situación?», había preguntado la doctora. «Que siento que no pertenezco a ningún lado. No soy realmente Amalia Delgado.
Pero tampoco soy Palomita Vázquez. Soy alguien en el medio que no sabe quién es. Y tú, Rodrigo, que perdí a mi hija cuando era perfecta, inocente, y la recuperé como una mujer adulta que tiene todo el derecho de rechazarme. No sé cómo ser papá de una adulta. La DR. Ramírez había trabajado con ellos durante meses para establecer límites saludables y expectativas realistas. Rodrigo, no puedes compensar 23 años perdidos comprándole cosas o siendo sobreprotector. Amalia es una mujer independiente. ¿Y entonces qué puedo hacer? Conocerla, tal como es ahora, no como la niña que recuerdas. El proceso había sido gradual. Rodrigo había aprendido que a Amalia le gustaba el café con canela por las mañanas, que era terrible para las matemáticas pero excelente organizando espacios, que tenía pavor a las alturas, pero adoraba la lluvia cuando ya no le traía pesadillas. Amalia había descubierto que Rodrigo no era el monstruo controlador que Carmen había pintado en su mente, sino un hombre que había canalizado su dolor en trabajo obsesivo, que cocinaba sorprendentemente bien y que guardaba todas las cartas que le había escrito a Palomita durante los años de búsqueda, aunque nunca las había podido enviar. 4 meses antes, Diego había demostrado ser exactamente el hombre que Amalia necesitaba durante esa transición. Cuando Rodrigo había ofrecido pagar una boda grande y lujosa, Diego había rechazado educadamente. Señor Vázquez, agradezco mucho su generosidad, pero Amalia y yo queremos algo sencillo. No necesitamos demostrarle nada a nadie. Por favor, dime Rodrigo, y ¿puedo preguntar cuáles son tus planes para el futuro? Terminar mi especialización en pediatría, encontrar un trabajo estable y darle a su hija y a nuestro bebé la vida que se merecen. ¿Y no te intimida descubrir que tu novia es hija de un empresario? Diego había sonreído. Yo me enamoré de Amalia Delgado, la empleada de farmacia que pagaba medicinas de su propio sueldo. El resto son solo circunstancias. La respuesta había ganado completamente el respeto de Rodrigo. 2 meses antes, Rodrigo había tomado una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Durante una cena familiar en su mansión, había anunciado: Amalia, Diego, he estado pensando mucho sobre qué hacer con mi empresa cuando me retire. ¿Te vas a retirar?, había preguntado Amalia sorprendida. No inmediatamente, pero sí quiero planear el futuro. Y he decidido crear una fundación. ¿Qué tipo de fundación? Una fundación que ayude a familias separadas por tragedias, servicios gratuitos de terapia familiar, investigación de desaparecimentos, apoyo médico para niños traumatizados. Diego había levantado una ceja. Eso suena como un proyecto enorme. Lo es. Y por eso quiero que ustedes me ayuden a dirigirla. Amalia, tú entiendes el dolor de crecer sin familia, Diego. Tú tienes la formación médica para entender el trauma infantil. Amalia había sentido cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Quieres convertir nuestro dolor en algo que ayude a otros. Quiero que la historia de nuestra familia, con todas sus tragedias y errores, sirva para evitar que otras familias pasen por lo mismo. De vuelta al presente en el hospital, mientras Rodrigo cargaba a su nieta, Amalia tuvo un flashback completo de su infancia. No fue doloroso como antes, sino curativo. Vio todas las memorias con claridad, los domingos en el jardín, las historias antes de dormir, la última conversación con su papá antes de la tragedia. Papá, dijo por primera vez desde que había recuperado su memoria. Rodrigo levantó la vista, sorprendido. Durante 1 año, ella había insistido en llamarlo Rodrigo. Papá, sí, ahora que veo cómo cargas a Cristina Elena, recuerdo exactamente cómo me cargabas a mí. Y entiendo por fin que nunca dejaste de ser mi papá, aunque yo no lo recordara. Diego se acercó y puso su brazo alrededor de Amalia. ¿Sabes qué significa esto, verdad?, le dijo en voz baja. Cristina Elena va a crecer conociendo a su abuelo desde el primer día. Más que eso, añadió Amalia, va a crecer en una familia que sabe el valor de estar juntos. 3 meses después, la Fundación Cristina y Palomita abrió sus puertas en un edificio renovado del centro de la Ciudad de México. Amalia había dejado la farmacia para trabajar tiempo completo como directora de servicios familiares. Diego había conseguido un puesto como coordinador médico mientras terminaba su especialización. El primer caso que atendieron fue el de una madre soltera cuya hija de 8 años había desaparecido durante un viaje familiar a Acapulco. Señora Martínez, le había dicho Amalia durante la primera consulta. Entiendo exactamente lo que está pasando.
durante 23 años. Mi papá me buscó sin rendirse nunca. ¿Y la encontró? Sí. Y vamos a hacer todo lo posible para que usted encuentre a su hija también. La fundación había crecido rápidamente. En 6 meses, habían reunido a 12 familias y proporcionado terapia gratuita a más de 50 niños traumatizados. De vuelta al presente en el cuarto del hospital, la pequeña Cristina Elena había dejado de llorar y observaba con curiosidad el rostro de su abuelo. ¿Sabes qué, princesita?, le susurraba Rodrigo. Tu mamá y yo perdimos mucho tiempo juntos, pero tú y yo vamos a aprovecharlo desde el primer día. Amalia sonrió. Papá, ¿te acuerdas de lo que me prometiste cuando era pequeña? ¿Qué? Que me ibas a cuidar para siempre y un día más. Por supuesto que me acuerdo. Bueno, ahora tienes que cuidar a 2 princesas para siempre y un día más. Rodrigo besó la frente de su nieta, y luego se acercó a besar la frente de su hija, para siempre y 2 días más. Entonces, Diego tomó una foto de los 3. Rodrigo cargando a Cristina Elena, Amalia recostada en la cama del hospital sonriendo. 3 generaciones finalmente juntas. Esta va a ser la primera foto oficial de la familia Vázquez Morales, anunció. ¿Familia Vázquez Morales?, preguntó Amalia. ¿Te parece bien?, preguntó Diego. Tú recuperaste tu apellido. Yo aporto el mío, y Cristina Elena lleva ambos. Amalia miró a su papá, a su esposo y a su hija. Me parece perfecto. Somos una familia que se construyó pedazo por pedazo, con errores y aciertos, pero al final, con mucho amor. Los ángeles no tienen prisa, murmuró Rodrigo, repitiendo la frase que los había reunido. Pero cuando llega su momento, continuó Amalia, pueden crear milagros. 2 años después, diciembre de 2026, el salón principal del edificio de la Fundación Cristina y Palomita estaba decorado con globos dorados y blancos. Era el 2º aniversario de Cristina Elena, pero también la inauguración oficial de la nueva sede de la Fundación, que ahora tenía 5 oficinas en diferentes estados del país. Amalia, ahora de 26 años, caminaba entre los invitados cargando a su hija, quien gorjeaba alegremente mientras señalaba las luces brillantes del techo. La pequeña había heredado los ojos verde esmeralda de su mamá y la sonrisa traviesa de su papá. «Mamá, globo», dijo Cristina Elena, extendiendo sus manitas hacia las decoraciones. «Sí, mi amor, globos bonitos», respondió Amalia, besando la mejilla regordeta de su hija. Diego se acercó, elegante en su traje azul marino. Había terminado su especialización en pediatría y ahora trabajaba medio tiempo en el hospital y medio tiempo en la fundación. ¿Nervios por el discurso?, le preguntó a Amalia. Un poco. Es extraño pensar que hace 2 años estaba confundida sobre quién era, y ahora voy a hablar frente a 200 personas sobre segunda oportunidades. Pero lo vas a hacer perfecto. Siempre lo haces, Rodrigo. Ahora de 51 años con algunas canas distinguidas en las sienes. Se acercó al pequeño grupo. Mi nieta está lista para su gran día. Cristina Elena estiró los brazos hacia su abuelo, quien la cargó inmediatamente. Abuelo, dijo claramente, haciendo que el corazón de Rodrigo se derritiera como siempre. Hola, princesita. ¿Sabes que hoy es un día muy especial? Durante los últimos 2 años, Rodrigo había cumplido religiosamente su promesa de estar presente. No había perdido ni un solo cumpleaños, ni una primera palabra, ni un primer paso. Era el abuelo que nunca había podido ser padre durante la infancia de Amalia. Atención, por favor, anunció la Dra. Elena Ramírez desde el podio. Es hora de nuestro evento principal. La multitud se fue acercando al área donde habían instalado un micrófono. Entre los asistentes estaban familias que habían sido reunidas gracias a la fundación, médicos que colaboraban con el proyecto, empresarios que financiaban los programas, y reporteros de varios medios importantes. Amalia subió al podio con Cristina Elena en brazos. La niña miró curiosa a toda la gente y saludó con la mano, provocando risas cariñosas del público. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Amalia Vázquez Morales, y esta pequeña que no para de moverse es mi hija Cristina Elena. La niña, como si entendiera que era el centro de atención, gritó: «¡Hola!», provocando más risas. Hace 3 años, yo era una joven que trabajaba en una farmacia del barrio Doctores, sin saber quién era realmente. Vivía con una mujer a quien llamaba tía Carmen.
y creía que era huérfana. Amalia hizo una pausa, respirando profundo. Lo que no sabía era que mi papá había pasado 23 años buscándome sin rendirse nunca, que visitaba farmacias pequeñas por toda la ciudad, siguiendo el consejo de un vidente que le dijo que me encontraría cuidando gente enferma. Rodrigo, parado cerca del podio, sintió las lágrimas familiares cada vez que escuchaba esta parte de la historia. La noche que todo cambió, una anciana diabética necesitaba insulina pero no tenía dinero suficiente. Yo pagué la diferencia de mi propio sueldo, y por eso me despidieron. En mi momento más vulnerable, susurré para mí misma una frase que no sabía de dónde venía. Los ángeles no tienen prisa. Ellos esperan el tiempo correcto para ayudar a las personas correctas. Varios en el público se secaron los ojos. Mi papá estaba parado a unos metros y reconoció esa frase que él me había enseñado cuando era niña. Durante 23 años, Carmen Delgado había criado con amor a la hija que creía que estaba protegiendo. Durante 23 años, Rodrigo Vázquez había buscado sin descanso a la hija que nunca dejó de amar. Cristina Elena comenzó a inquietarse y Amalia la meció suavemente. Cuando descubrí la verdad, me sentí traicionada, confundida, furiosa. ¿Cómo era posible que toda mi vida fuera una mentira? ¿Cómo era posible que mi salvadora hubiera sido también mi secuestradora? Amalia miró directamente a su padre. Pero durante estos 2 años he aprendido algo fundamental. Las personas imperfectas pueden hacer cosas terribles por amor. Carmen se equivocó, pero me amó. Mi papá cometió errores como esposo y padre, pero nunca dejó de amarme. Diego se acercó al podio y tomó a Cristina Elena, quien había empezado a hacer ruido. Y lo más importante que he aprendido es que las familias no son solo las que nacen perfectas. Las familias también se construyen, se reparan, se eligen todos los días. Amalia señaló hacia el público. En estos 2 años, nuestra fundación ha ayudado a reunir a 46 familias. Hemos proporcionado terapia gratuita a 212 niños que habían perdido la esperanza. Hemos demostrado que los milagros existen cuando las personas no se rinden. La señora Martínez, cuya hija había sido el primer caso de la fundación, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Su hija de 10 años, ahora sana y feliz después de 2 años de terapia, aplaudía a su lado. Pero lo que más me emociona anunciar hoy es que estamos expandiendo nuestros servicios. Gracias a las donaciones recibidas, vamos a abrir un centro residencial para niños que están esperando ser reunidos con sus familias. El aplauso fue ensordecedor. Y quiero terminar con una promesa, así como mi papá me prometió cuando era niña que me cuidaría para siempre y un día más. Yo le prometo a cada familia que llega a nuestra fundación que no vamos a descansar hasta reunirlos. Amalia bajó del podio y caminó hacia Rodrigo, quien tenía lágrimas corriendo por las mejillas, porque los ángeles realmente no tienen prisa, pero cuando llega su momento, pueden reunir familias separadas por décadas con una sola frase susurrada, un despido injusto y una farmacia en el barrio correcto. Después del evento, ya de noche, la familia caminó por las calles del centro histórico hacia el Panteón de San Miguel. Era una tradición que habían establecido cada 23 de diciembre, el aniversario de la tragedia original. Visitaban la tumba de Cristina. Rodrigo cargaba a Cristina Elena, quien se había quedado dormida después de tanto estímulo. Diego y Amalia caminaban tomados de la mano, disfrutando del aire fresco de diciembre. ¿Te acuerdas cuando caminamos por aquí por primera vez después del funeral de Carmen?, preguntó Rodrigo. Claro, yo no sabía si llamarte papá y tú no sabías cómo ser padre de una adulta. ¿Y ahora? Amalia sonrió. Ahora sé que no hay manual para esto, pero también sé que lo estamos haciendo bien. Llegaron al panteón justo cuando las luces de la ciudad empezaban a brillar más intensamente. La tumba de Cristina estaba adornada con flores frescas que Rodrigo llevaba cada semana. Amalia se arrodilló frente a la lápida y puso flores blancas nuevas. Hola, mamá. Vine a presentarte a alguien muy especial. Rodrigo se acercó con Cristina Elena dormida en sus brazos. Cristina, conoce a tu bisnieta. Se llama como tú, y tiene tus ojos verdes y tu corazón bondadoso. Amalia se puso de pie y tomó la mano de Diego. Mamá, tu plan funcionó. Papá me encontró. Y ahora somos una familia completa. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero espera el tiempo que sea necesario. Rodrigo se acercó a la lápida. Cristina, perdóname por los errores que cometí.
perdóname por no ser el esposo que te merecías, pero gracias por darme a la hija más increíble del mundo. Y te prometo que esta vez no voy a desperdiciar ni un solo día. Cristina Elena despertó en ese momento y, como si sintiera la importancia del momento, señaló hacia el cielo estrellado. «Anjo», gritó claramente. Era su palabra favorita desde que había empezado a hablar. Todos se emocionaron, porque sentían la presencia de Cristina y Carmen, bendiciendo a esa familia finalmente reunida. Diego tomó una foto de 4 generaciones en el cementerio, él sosteniendo a Cristina Elena, Amalia y Rodrigo, parados junto a la tumba de Cristina, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. «Esta familia se escribió en las estrellas», murmuró Amalia. «Y en el corazón», añadió Rodrigo, mientras caminaban de regreso entre las lápides. La pequeña Cristina Elena canturreaba la melodía de la caja de música que Amalia había recuperado, la misma melodía que había conectado 3 generaciones y había demostrado que el amor verdadero trasciende tiempo, dolor, errores y hasta la muerte. La historia había terminado donde debía, con una familia que había elegido el perdón sobre el resentimiento